Bien, ¿qué tal amigos? Seguimos aquí en Online TV. Yo soy Cristian Hudvalker. Bien amigos, como mencionamos al inicio del programa, el tema que hoy tocamos es la reforma del sistema judicial. Conversamos ya con Fausto Alvarado por Perú Posible y estamos en compañía de Javier Bedoya de Vivanco. Él es candidato por Alianza por el Gran Cambio con el número 2, abogado también. Señor Bedoya, gracias por estar con nosotros. No, las gracias a ustedes. Mucho Bien, gusto. El tema de la reforma del Poder Judicial. Usted es abogado, conoce de cerca el tema. ¿Qué es lo que propondría de llegar al Congreso? Aunque usted ya ha estado en el Congreso, pero en este nuevo quinquenio. Yo creo que está mal cuando se plantea la reforma del Poder Judicial. O del sistema judicial. Exactamente. Correcto. Hay que plantear la reforma del sistema judicial que comprende Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura, Academia de la Magistratura, Tribunal Constitucional. Son los 5 entes que administran justicia y todos ellos requieren reformas. Tenemos que acercar la justicia al pueblo. La gente se queja permanentemente de la lentitud del Poder Judicial y justicia que tarda no es justicia. Se preocupan permanentemente de la congestión tremenda que existe en el Poder Judicial. ¿Cómo entonces desatorar esto? ¿Cómo bajar la carga que tienen los magistrados? En primer lugar, exigir que la Corte Suprema cumpla con algo que ya está previsto en la ley, que son los plenos de la Corte Suprema, en donde fijan jurisprudencia que de acuerdo a la misma ley es obligatoria. Estos son los plenos jurisdiccionales que tiene que llevar a cabo la Corte Suprema. Esto entonces va a originar que los jueces de instancias inferiores, al conocer casos semejantes, ya sepan cómo deben sentenciar. ¿Qué 2 ventajas nos trae esto? En primer lugar, hay menos margen para que el juez coimee, porque debiendo ceñirse a lo que la Suprema ha establecido, ya no tiene tanta facilidad para estar jugando de un lado a otro. Y segundo, el litigante, sabiendo cómo van a resolver su causa previsiblemente, se disuade y ve si le va a ser adversa, en base a los precedentes, ya no va a recurrir al Poder Judicial a congestionar más. Esa es una medida. Tenemos que buscar simultáneamente medidas complementarias a la administración de justicia a cargo del Poder Judicial. Pienso, por ejemplo, en el arbitraje. El arbitraje es caro, es oneroso y normalmente es para casos muy especializados. No es para cualquier tipo de controversia, ¿verdad? Pero precisamente frente a temas cada vez más complejos y especializados, en donde un juez normal no domina todas las áreas, es conveniente entonces fomentar el sistema de los árbitros. Otro sistema es en los temas que no sean contenciosos, o sea, que no haya controversia. Quitárselo al Poder Judicial y encargárselo, como se viene haciendo, a los notarios o a los municipios. Ese es el caso, por ejemplo, si usted tiene que rectificar una partida. O es el caso de un divorcio de común acuerdo, de mutuo disenso, en donde las partes previamente se han puesto de acuerdo en todos los temas que aparentemente son conflictivos. Tenencia de los hijos si estos son menores de edad, pensión alimenticia correspondiente, régimen de visitas a los niños, la liquidación de los bienes comunes. Todos estos temas que normalmente son los que originan controversia se pactan previamente y entonces se lleva la controversia ya no a un juez, sino a un notario o al municipio, como se viene haciendo, para que estos sancionen. Entonces descongestionamos tremendamente los juzgados de familia. Se ha dado la ley de la carrera de los magistrados del Poder Judicial. Se ha hecho un avance sustancial. Está pendiente una ley muy parecida para la carrera en el Ministerio Público. Hay que hacer reformas más de fondo. Por ejemplo, en el Consejo Nacional de la Magistratura es fundamental modificar su composición. Está integrado por 7 miembros, 2 de ellos elegidos por lo que se denomina la sociedad civil. ¿Qué es la sociedad civil? Son los diversos gremios que han originado
que de los 7 miembros, 2 de ellos sean, por ejemplo, ingenieros agrónomos o sean enfermeras, siendo muy respetable ambas actividades. Yo me pregunto, ¿qué tiene que ver una enfermera o un agrónomo con el nombramiento o con la sanción de un juez? Con la evaluación de un juez que se hace cada 7 años, tema que proponemos eliminar. La evaluación tiene que ser permanente, pero la ratificación que hay cada 7 años, eso pensamos eliminarlo. Okay. Entonces, una malentendida, digamos, participación de la sociedad civil en este Consejo Nacional de la Magistratura. En mi opinión, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura debieran ser todos gente de derecho. Ahora, y finalmente, el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, si bien últimamente se ha frenado, en años anteriores ha estado implementando, basándose en la legislación comparada y concretamente en lo que ocurre en España y en menor medida en Italia, en donde sí tienen ley especial los tribunales constitucionales de esos países, han estado acostumbrándose a no solamente tener la facultad legislativa negativa, o sea, poder derogar una ley si ésta colisiona con la Constitución, sino lo que han venido haciendo es complementar leyes. Ellos no tienen facultad de legislar. Nadie les ha dado esa atribución y estas cosas hay que fijarlas muy claramente en una reforma en donde tienen que fijarse los límites, porque si el propio tribunal no se autolimita, entonces se está obligando a que los otros poderes del Estado sean los que le pongan los límites correspondientes. Ahora, usted ha mencionado, para evitar que el juez pueda coimear, es decir, es una realidad pues innegable, ni siquiera es digamos, lo fuera de lo común, es lo normal. ¿Cómo hacer con eso? ¿Es solamente cuestión de presupuesto? ¿De pagarles más? ¿Cómo logramos erradicar un poco la corrupción en el sistema judicial? Desde que yo tengo uso de razón, se habla de la corrupción del Poder Judicial. He visto pasar regímenes democráticos como totalitarios. He visto hacer muchas reformas del Poder Judicial. He visto en la época de Velasco como en la época de Fujimori barrer con el Poder Judicial y nombrar nuevos jueces. Y el mal persiste. ¿Es una cuestión endémica del ciudadano peruano? ¿Nos incluimos todos? ¿O es un tema, digamos, del Poder Judicial, el poco prestigio que tiene y lo poco que se le paga? Se les han mejorado las remuneraciones. Sigue siendo poco y debe de mejorarse más. Pero tiene que hacerse mucho más severo al momento de escoger a los jueces, a los momentos de calificar a quienes postulan para que puedan llegar a la magistratura. Tiene que haber un control permanente, estricto, y tiene que haber una mayor participación de la ciudadanía para denunciar estos hechos. Tiene que, junto con el sistema de control que tiene que ser más intenso, tiene que haber una mayor transparencia para que el común de las gentes pueda llegar y formular las denuncias. Ahora, el señor Fausto Alvarado habló que no había reforma del sistema judicial sin un consenso de todos los partidos políticos. ¿Usted firma esa afirmación también? Definitivamente. ¿Qué se puede hacer si no se da ese consenso? ¿Cuánto puede hacer un gobierno en reformar o intentar reformar? Desgraciadamente muy poco. Y lo hemos visto. En este gobierno, en este que está terminando, hemos querido hacer la reforma. Bastó con que el fujimorismo diga no se hace ninguna reforma a la Constitución. Hacer una reforma en la Constitución sobre un Congreso de 120 miembros requiere 81 votos. Entonces, si usted suma los que dicen no y sabe que no llega a los 81 votos, ya no intenta hacer la reforma o se queda en el camino. Hay otros cambios que pueden hacerse que no implican modificar la Constitución, pero leyes orgánicas. Igual requiere usted votación calificada de la mitad más uno de los miembros del Congreso. Hemos avanzado, por ejemplo, con la ley de la carrera de los magistrados del Poder Judicial. Como le dije, se nos ha quedado todavía en el tintero. No descarto que en esta legislatura podamos ver la ley de la carrera del agente del Ministerio Público. Hemos avanzado y yo debo hacer un reconocimiento público a quien ha sido el impulsor principal de todas estas reformas, recogiendo las iniciativas que provenían de antes, desarrolladas por el Seriajus, pero que encontrando en el camino todas estas propuestas, las plasmó en proyecto de ley, las presentó ante el Congreso y ha bregado y luchado durante estos años para que se saquen adelante. Y ese es Raúl Castro,
a quien le tocó presidir la Comisión de Justicia los 2 primeros años de este régimen, y que ha sido realmente el gran impulsor en lo que es la reforma de toda la administración de justicia. Una última pregunta, ¿cómo usted encontró la voluntad del presidente del Poder Judicial, César San Martín, para iniciar esas reformas? ¿Usted estuvo presente en la reunión que tuvo con Pedro Pablo Kuczynski? No, yo no asistí. ¿Y cree que es una oportunidad? ¿Cuál es la opinión que usted tiene del señor César San Martín? ¿Es una oportunidad quizá para profundizar estos intentos de reforma que se han trabajado quizá temerosamente en los últimos años? Bueno, ojalá represente lo que es el pensamiento del Poder Judicial, porque una de las cosas que ha ido retrasando durante estos 5 años que hemos estado abocados a esa tarea, que ha ido retrasando las reformas, ha sido las permanentes y constantes observaciones formuladas por los miembros del Poder Judicial. ¿Quiénes exactamente? ¿Antes que asuma César San Martín? Sí, y de diferentes instancias. Sí, recuerdo. Y de diferentes instancias. Se presentaban allí magistrados que venían en nombre de los vocales de la Corte Superior, como reuniones que han habido con vocales de magistrados de la Corte Suprema, planteaban observaciones, se recogían, se volvía a plantear el tema, volvían con nuevas observaciones, y esto ha sido un interminable ida y vuelta permanentemente. Ahora sí, tenemos que irnos, pero el prestigio se va a recuperar solamente con jueces probos, gente honorable. ¿Cómo hacemos para que todos estos abogados que salen de las universidades del Perú, pues, se decidan por una carrera en el Poder Judicial? Y la pregunta lo mismo se lo dije al señor Alvarado. Usted es abogado también, pero en su juventud no se le ocurrió seguir una carrera. ¿Cómo cambiar esto? Que sea atractivo, que los abogados digan, un tiempo en el Poder Judicial me puede dar un prestigio, una enseñanza que luego puedo volcar en el ámbito privado. ¿Cómo cambiamos eso? Como es en otros países en donde ser miembro del Poder Judicial es un prestigio, es un honor, no como acá, que es un demérito. Exacto. ¿Verdad? Eso es, primero, una cuestión de vocación, segundo, es una cuestión de formación. Yo creo que la proliferación de facultades de derecho que hay en el país no abona, no ayuda en esa tarea. Y tiene que ser en esas facultades de derecho donde tiene que ir inculcándose a la gente la vocación para servir, no como abogado, sino como magistrado. Y tiene que haber una academia de la magistratura, que nuestra propuesta es que no esté adscrita, como hoy en día, al Poder Judicial, porque esa academia forma jueces como también fiscales. En nuestra opinión tiene que estar adscrita al Consejo Nacional de la Magistratura, tiene que funcionar adecuadamente para formar gente idónea, no solamente en cuanto a conocimientos, sino fundamentalmente en cuanto a moral, en cuanto a vestir la camiseta y servir al pueblo administrando justicia. Bien, señor Javier Bedoya, candidato con el número 2 de Alianza por el Gran Cambio al Congreso de la República, y me robo unos segunditos para invitar. Sé que hay un grupo de gente de algunas universidades, gente joven, que justamente tiene en mente esta idea, que estudiantes de Derecho vayan pues al Poder Judicial a cambiarle la cara a nuestro sistema de justicia. Así que la invitación para ellos, que nos contacten para tenerlos en el programa y conversar sobre sus propuestas. Nosotros ahora tenemos un enlace telefónico con Yoshman Valverde, quien viene siguiendo a Pedro Pablo Kuczynski, justamente. Yoshman, muy buenos días.